pasando con el pasado, con el documento? Es el documento ¿cómo se llama? Que se llevaron de mi casa en el allanamiento. ¿En serio? Sí, es el mismo documento. Después, ¿Cómo lo recuperaste? y porque del mes se lo dio a mis padres. Me llamo Alicia Mabel Parnoy. Colaboro con la recopilación de información sobre compañeros secuestrados ilegalmente por las fuerzas militares. El mediodía del 12 de enero de 1977 fui secuestrada de mi casa para ser trasladada a la escuelita. Luego de 104 días en cautiverio, me trasladan a la unidad penitenciaria número 4, donde permanezco 52 días, incomunicada y en celda de castigo. Me apuré para terminar la secundaria, para poder estudiar solamente literatura, ¿no es cierto? Y bueno, entro en la universidad en el año 73 y la verdad es que no se podía estudiar mucho, porque venían los compañeros, levantaban los cursos y hacíamos, ¿no? Protestábamos por esto, por lo otro, se discutía la política, se discutían los programas. Entonces fue para mí primero una frustración. Entonces me costó un poco de trabajo entender lo que estaba pasando en el país y entender cuál era mi lugar allí. En realidad yo no empecé a militar más, digamos, a fondo hasta el momento del golpe. Yo era delegada de curso, ¿viste? Y era delegada de curso porque era la mejor estudiante, entonces podía, digamos, confrontar al profesor, podía plantear ciertas cosas y no estaba en un grupo, en una organización política en ese momento. Pero en el momento del golpe mi nena tenía unos meses y yo sentí que había que entregarse a esto para evitar que nuestros chicos crecieran en una dictadura. ¿Cómo se vivía? Se vivía con miedo. Es decir, primero teníamos a Remustetu. Es decir, estamos en el 75, decide Remustetu cerrarnos las carreras. Entonces salimos a buscar firmas. Ahí donde se producen los primeros asesinatos, ahí en la universidad, ¿verdad? Entonces, claro, Carlos con miedo de que quería que no saliera a la calle. O sea, siempre se daban esas tensiones. Mi familia tampoco, es decir, yo siempre peleando por hacer ciertas cosas que siento eso, recuerdo eso. Como estudia cualquiera, pero bueno, las reuniones, la militancia, ¿qué hacemos para enfrentar esto que viene y que ni esperábamos, ¿no? La fuerza de ese golpe del 76, es decir, más o menos veíamos que se venía muy, muy duro, pero nunca esperamos hasta ese nivel. Yo siempre me subo al último vagón, ¿viste? Al furgón de cola. En el momento anterior, cuando todo era bárbaro, no, yo estaba medio de costado, mirando, observando, empezando a participar a un nivel estudiantil. Y bueno, cuando empezaron a dar cachetazos, no sé por qué, ahí decidí, ¿no? Sí sé por qué. Veía que era necesario comprometerse con un proyecto. Cuando uno es joven, como que tiene, ¿no? Es más lanzado, ¿no es cierto? Pero sí
sobre todo con la nena. Con la nena, sí, me acuerdo que una vez, bueno, mantuvimos una noche escondidos en otro lado, viste, con miedo de que yo llorara, vinieran los vecinos a decir, que a ver quién estaba ahí. Después, viste, yo dejé de amamantarla a ella a los 9 meses porque dije, si me secuestran, no quiero que ella sufra en ese momento el desprenderse de la madre, ¿entendés? O sea, sí, igual lo sufrió, pero aquello era mucho más violento. Entonces, cuando vi que bueno, estaban secuestrando a mis amigos, mis padres tenían mucho miedo de que me pasara algo y estaban muy alertas, y gracias a ellos, cuando me vienen a buscar, ellos están alertas y estaban todos los días viendo cómo, ¿no es cierto?, si me pasaba algo. Y se enteran ese mismo día y pueden rescatar a la nena, que si yo hubiera estado en otro lado, esa nena es uno de los chicos desaparecidos, ¿verdad? Uno se mete en su ritmo de vida y está alerta, viste, que sí, dormir con los zapatos puestos, dormir vestido, depende en qué situaciones. Sabes que estás viviendo en un estado de sitio, estás viviendo en un momento que están matando a tus amigos, que estás buscando formas de resistir, formas de propagandizar, de decir las cosas que los medios no difunden. También tenés las cosas cotidianas, ¿no es cierto? Y bueno, esos golpes en la puerta interrumpieron esa vida cotidiana que estábamos llevando. Vinieron los militares a detenernos cuando estábamos aquí hace muchos años. Por eso te pregunto, porque queremos filmar el pasillo donde yo traté de escapar. ¿Abro? Aquí yo dejé la nena, ¿ves? Aquí le di el beso. Y viste, porque yo iba para allá a abrir la puerta y bueno, cuando dijeron abra ejército, entonces me di vuelta para salir corriendo. Y mi nena no me había dado cuenta que me seguía, entonces pensé un minuto, digo, me la llevo conmigo, pero si la llevaba, viste, cómo iba a saltar y capaz que la mataban o algo. Y entré a la casa y salté por atrás y ahí escuché un tiro y la nena se puso a llorar y volví con ella cuando tenía 15 años, aquí en el pasillo de la casa, y golpeamos y había una señora muy amable y que dijo que se acordaban, que la gente se acordaba y que ella sabía lo que había pasado. La tortura más grande para una madre es justamente todo lo que se refiere al sufrimiento o al posible sufrimiento de su hijo, ¿no? Y la separación con ella, no saber qué habían hecho con ella, eso era lo que más sentía, ¿no? De alguna manera sabía que me iban a matar, estaba segura de que me iban a matar en cualquier momento, pero realmente lo que más me angustiaba era no saber qué había pasado con mi hija. Y esto me acompañó muchos años porque parte de mi testimonio, concentrándose en la escuelita y no tanto en la cárcel, ¿no? Paso 2 años y medio en la cárcel, es justamente porque allí se prolonga esa separación
con mi hija, donde no la puedo tocar, tenemos un vidrio por medio, ¿verdad? Se da todo eso. Entonces, y en ella deja cicatrices tremendas, es decir, yo cuando estábamos viendo el lugar de la detención en ese momento, yo pienso, bueno, este es el lugar donde todo el trauma de ella comienza, ¿no? Ella está como todo chico que sufre a esa edad, es muy difícil recuperarse. Ella otra vez ha hecho una vida ejemplar realmente, pero el dolor, ese dolor no, ese sufrimiento no es fácil, no se supera. Ellos le llamaban la opción, ¿no es cierto? Era opción quedarte en cana o salir o ser expulsado del país. Y entonces no hay mucha opción allí. La verdad es que el exilio lo sentís con el tiempo. En un primer momento es recuperar a mi hija, tocarla, tenerla conmigo. Tenía ella 4 años. Y bueno, estar en libertad, digamos. Entonces después con el tiempo te das cuenta, bueno, en la libertad, pero en un lugar, por suerte yo hablaba inglés, así que inmediatamente, descendí del avión y ya empecé a la denuncia, entonces empecé a sentirme bien. La respuesta fue muy interesante allí en el 80 en cuanto a nuestro testimonio personal, es decir, para demostrar directamente la intervención de Estados Unidos es necesario un trabajo un poco más profundo de educación, de formación de la gente. Les cuesta asumir esa responsabilidad. En general lo que tienden a decir es, bueno, ¿cómo te sentís ahora que estás aquí donde podés hacer todo, en este país libre? Y bueno, hay que empezar a mostrarles que en realidad no hay tanta libertad como ellos creen allí, que hay bastante represión, ¿no es cierto?, que hay, ¿no es cierto?, que hay tortura en el país y que además ellos están causando un daño a otros países con su intervención. Pero así todo, hay mucha gente solidaria, es cuestión de encontrarla. Yo cuando era chica, cuando era joven, cuando terminé la secundaria, mis padres me iban a pagar un viaje y yo dije, bueno, a cualquier lado menos a los Estados Unidos, ¿verdad? Era el último país en la Tierra donde pensaba yo que iba a ni siquiera viajar como turista. Pero ese fue el país, porque la dictadura no nos dejaba ir a cualquier lado. La presión de Estados Unidos fue muy fuerte y respondieron a esa presión y permitieron que algunos de nosotros salieran. A mediados de junio me ponen a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, donde me permiten ver a mi hija y mi marido. Durante 6 meses permanezco en la cárcel de Villa Floresta, para luego ser trasladada a la cárcel de Villa Devoto, donde me ponen en libertad para hacer uso de la opción para salir del país, el 23 de diciembre de 1977, para viajar a Estados Unidos junto a mi hija. Viste, cuando vos me haces estas preguntas sobre mi vida, mi esposo, mis hijas, mis hijos, qué sé yo en general no hablo mucho de eso. Hablo más bien de la gente que no sobrevivió, porque fue mi función durante muchos años hablar y denunciar eso que no salía. Ahora está hablando todo el mundo, ahora se escucha públicamente, ¿verdad?, la voz de los padres, la voz de los sobrevivientes, de otros sobrevivientes. Pero en aquel momento mi desesperación más grande era, bueno, el bebé.
todavía sigue siendo mi desesperación más grande. ¿Dónde está ese chico? ¿Dónde está ese hombre ahora? ¿No es cierto? El hermano de Adriana Metz. Yo era la única mujer que quedaba ahí adentro de la casa. Graciela estaba en una casilla rodante afuera donde dio a luz. Y entonces me sacan a lavar los platos y me hacen lavar una ensaladera grande, verde, que dicen que es para bañar al bebé, para asistir en el parto. Entonces yo me entero del día del parto, que por eso digo, ¿no? El 17 de abril del 1977. Antes de eso yo había estado en la misma habitación de la escuelita con ella, y luego en otra habitación donde la veía a ella caminar alrededor de una mesa, ¿no? Caminar vendada, porque haciendo supuestamente ejercicio para facilitar ese parto, por indicación de uno de los enfermeros que se hacían llamar médicos allí. Un día cuando me habían llevado a bañar, traen a Graciela, por error nos encontramos. ¿Salió todo bien? Sí. Es un varón. O sea que me confirma lo que sí, de alguna manera me habían dicho los guardias, que había sido un varón. Y bueno, ya después no la veo más. Yo sé, nació otro bebé, pensamos que nació allí, estamos buscando el bebé también de Graciela Isurieta, que fue también mi amiga de la universidad. Y de él tenemos algunos datos posibles, pero no hemos podido dar con él. Entonces, para mí, el trabajo con abuelas de Plaza de Mayo ha sido fundamental. El trabajo con las madres, porque bueno, cuando yo estaba allí, las madres empezaron a marchar cuando yo estaba desaparecida, es decir, ya no estaba en la escuelita, sino desaparecida en Villa Floresta, en abril, el 30 de abril del 77, empiezan a marchar las madres, y yo digo, bueno, gracias a ellas, algunos aparecemos, ¿no? Toda esa presión internacional pienso que fue fundamental para que nosotros, algunos al menos, pudiéramos sobrevivir. Pero también, bueno, contar, ¿no? Esto no fue una guerra sucia, ¿no? Si no podemos seguir usando esa terminología, no fue ninguna guerra sucia, fue una campaña de exterminio, fue un genocidio. No podemos usar la terminología de ellos. Ese enfrentamiento supuesto, ¿no? Ese enfrentamiento donde matan a la vasca, Zulma Isurieta, a estos chicos de 17 años, ¿no es cierto? María Elena, Benja Yotti, María Elena Romero, al Braco Giordano, ¿no es cierto? Que eso no fue un enfrentamiento, que los sacaron de ahí adentro, que los anestesiaron, ¿verdad? Que los llevaron a una casa, que allí los fusilaron y que luego pusieron los panfletos y llamaron a la Nueva Provincia, y la Nueva Provincia publicó este enfrentamiento con estos subversivos que habían sido vigilados cuidadosamente, cuyos movimientos habían sido vigilados en los últimos meses. Bueno, muy vigilados porque estaban en poder de ellos. Es un cinismo atroz. Todo esto nadie lo sabía, la gente se creía. La gente creía en los medios, creía que había estos enfrentamientos, que no eran tales. Me preguntaban, ¿cómo es eso del cambio de vendas? ¿Viste? Ese fue un momento en que me porté un poquito mal en el juicio porque me puse muy impaciente. Dije, ¿cuál es la relevancia de esto? Porque todo apunta a que yo realmente no estaba vendada o algo de eso. Realmente recabar información era algo que estábamos haciendo juntos con Zulma Isurieta. Lo hacíamos afuera, lo hacíamos en libertad y lo seguimos haciendo ahí adentro, para poder saber lo que exactamente estaba pasando en caso de que fuéramos liberadas. Entonces nos combinábamos, nos castigaban, nos golpeaban por hablar a cada rato, pero bueno,
quiénes eran los guardias, quién es tal, qué sabés, qué pudiste, ¿no? Ella iba y hablaba con los interrogadores, ella tenía largas conversaciones políticas con ellos. Yo decía, no, mejor no te conviene, pero bueno, era una mujer muy con convicciones muy fuertes y muy, digamos, era un ejemplo realmente. Mantener todo ese trabajo de relevamiento del lugar, que también nos mantenía vivos. Es decir, si vos estás en una situación así, pensando, bueno, me van a matar, me van a matar, me van a matar, estoy mal, estoy sufriendo, si no tenés, estás acostado, estás con las manos atadas, estás vendado, estás a su merced. ¿Qué haces para mantenerte entero? Entonces, era una misión, ¿verdad? Era algo que era militante, que era ver qué pasaba, quién sacaban, quién estaba, cómo se movía ese lugar, y luego, durante mucho tiempo, tratar de recordar, posteriormente anotar para no olvidar, porque la memoria tiene sus jueguitos, ¿verdad? Y luego, bueno, difundir y llegar hasta hoy, ¿no? Uno viene por la familia, por los amigos, pero viene también con esta misión de que se entienda mejor nuestra realidad. Volver a los lugares, ¿cierto? A los lugares aquellos donde se estuvo con los compañeros, ¿no? Es hacer un duelo, finalmente empezar a hacer un duelo en el lugar, ver a los familiares, por ejemplo, ver, ¿no? La primera vez que volví a la mamá de Mari, de mi amiga, y que me preguntaba, bueno, ¿qué hicieron tus padres para que vos aparecieras? ¿Y qué es lo que yo hice para que mi hija no apareciera? Entonces, tratar de consolarlos y explicarles que ellos no fueron los culpables de nada de lo que haya pasado, que no fue por lo que hicieron mis padres, por lo que no hicieron ellos, que las decisiones son tomadas por los genocidas, no por ellos. Entonces ese tipo de encuentros fue muy, muy, muy doloroso, pero me dejaba con algo, ¿no es cierto? Me dejaba con una idea de que, bueno, había toda una misión que yo tenía como sobreviviente. Volver a tratar de ver cómo cicatrizamos esto y con la conciencia más clara cada vez de que hasta que no se hiciera justicia de verdad, podíamos, no se resolvían las cosas, no se resolvían. Y bueno, sí es tan importante describir el lugar y los milicos no lo describen. No lo van a describir. haciendo saber tal decisión judicial al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, a fin que tenga bien adoptar las medidas contempladas en la ley 9578 a través del Ministerio de Justicia y Seguridad.
34. Extraer testimonio de las constancias documentales respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirlas, silencio por favor, La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al juzgado federal que por turno corresponda a fin que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de defensa en la oportunidad de divulgar información respecto de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos genocidas. Silencio, por